Bueno, ahí creo que ya está. Sí, en G sí ya está. Gracias. Bien, entonces, en este diagrama tenemos los bloques principales que forman parte del amplificador operacional. En consecuencia, una etapa de entrada, amplificadores diferenciales allí, una etapa que le da ganancia de voltaje y finalmente en la salida una etapa amplificadora de corriente. En todo caso, en esta estructura lo que conseguimos como salida es una señal de voltaje que sería el producto de la ganancia propia del amplificador operacional que multiplica al voltaje de entrada diferencial. Miren aquí el orden como se pone los voltajes de entrada. Esto es importante. Va primero el voltaje que está ingresando al pin sin inversión de fase. Por eso está aquí B+. Quiere decir que estamos ingresando esta señal al pin que no provoca inversión de fase, menos el voltaje que ingresa por el pin con inversión de fase. Entonces hay que identificar esos pines adecuadamente en este circuito integrado. En cuanto al símbolo que se utiliza, es el que ustedes tienen aquí. Es un triángulo en donde aparecen 5 terminales. Las dos de la izquierda serían para las entradas, patita sin inversión de fase, terminal con inversión de fase, 2 terminales para la polarización y un terminal para la salida. Tengan en cuenta que aquí es importante que se utilicen fuentes simétricas de igual valor absoluto. Esto es con el fin de que en el terminal de salida se tenga un voltaje de polarización 0 voltios. Si usted utiliza, por ejemplo, una fuente aquí de más 12 voltios y abajo una fuente de menos 5, al no ser simétricas estas fuentes, vamos a tener un desplazamiento del voltaje de continua en la salida. Es decir, aquí en la salida vamos a tener de llegada alguna componente de continua, que evidentemente no es deseable. Lo que se quiere es que mientras no apliquemos señales de entrada, el voltaje de salida sea 0 voltios. Internamente, dentro de este chip, se puede utilizar el siguiente esquema o modelo simplificado. Tenemos la entrada no inversora. Internamente ponemos una resistencia de entrada y el otro terminal inversor. Esa resistencia de entrada que están viendo aquí, que es el equivalente resistivo entre las dos entradas, positiva y negativa, tiene un valor que es bastante grande, normalmente mayor al 1 megaohmio. Por ejemplo, para el LM741, esta resistencia de entrada está en el orden de los 2 megaohmios. Y en la parte de salida, tenemos asimismo un equivalente de Thevenin, si usted quiere, en donde aparece una fuente de voltaje. El valor de esta fuente viene a ser la ganancia interna propia del amplificador operacional, que es bastante grande. Como ven aquí, puede estar entre 10 a la 4 y 10 a la sexta. Esta ganancia a sub 0 es siempre positiva. Y entonces, esta fuente que les decía, un equivalente a la salida, va a tener un valor que es igual a la ganancia propia del operacional que están viendo en esta parte de aquí. La ganancia propia del operacional que multiplica al voltaje que ingresa por el pin positivo menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. Entonces, esa va a ser la fuente que tenemos en esta parte de la salida. Y luego aparece aquí una resistencia de salida
RS, que está en el orden de los pocos ohmios. Normalmente la resistencia de salida es menor que 100 ohmios. Entonces, estas dos características, o tres características básicas: resistencia de entrada muy grande, resistencia de salida muy pequeña y ganancia de voltaje bastante grande, hacen de este amplificador operacional uno de los más utilizados en el diseño de circuitería electrónica. Bien, entonces, si es que vemos en este esquema, la parte central correspondería al amplificador operacional con su modelo equivalente simplificado: resistencia de entrada, fuente de voltaje, resistencia de salida. A este amplificador normalmente vamos a poner como entrada el voltaje proveniente de una fuente, de un generador de señal. Puede ser también la entrada que provenga desde algún transductor. Entonces, ese elemento generador, en términos generales, estaría formado por una fuente y su resistencia de salida. Y, a su vez, el voltaje que obtenemos como respuesta del amplificador operacional estaría siendo aplicado a una carga. Esta carga puede ser resistiva, resistiva inductiva, resistiva capacitiva, una RLC, o también algún motor, alguna carga que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, con estas ecuaciones que usted ve aquí, voltaje de salida es el voltaje del generador, es igual a la ganancia multiplicado por la señal que está entrando en esta parte de aquí. Entonces, haciendo simplemente una deducción utilizando divisores de tensión, primero, por ejemplo, aquí hacemos un divisor de tensión para encontrar cuál es el voltaje que está ingresando en este terminal. Evidentemente, el otro terminal se puede conectar a tierra. Entonces, con esto sacamos el voltaje que ingresa al operacional. Luego, ese voltaje que ingresa al operacional multiplicamos por la ganancia a sub 0 y tendríamos el valor de esta fuente. Luego, para la salida, hacemos otro divisor de tensión en este camino y obtendríamos el B sub 0 o B sub S que tenemos acá. Entonces, de esa forma sabríamos la ganancia total entre el voltaje de salida, ya con una carga aplicada, y el voltaje del generador en vacío, que sería el B sub G. Bien, respecto a algunas características como límites de voltaje de salida. Realmente en esta gráfica de aquí usted tiene voltaje positivo menos voltaje negativo, que vendría a ser el voltaje de entrada diferencial. Y en el eje vertical aparece el voltaje de salida. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si es que estamos trabajando con voltajes de salida pequeños, evidentemente esta línea oblicua que tenemos aquí me representa una ganancia constante. Quiere decir que estamos amplificando la señal de entrada sin ningún inconveniente. Esta línea que ven aquí oblicua tiene una tangente. Y esa tangente sería voltaje de salida sobre voltaje de entrada diferencial. Por ejemplo, en algún punto en particular, si es que tomamos, por ejemplo, aquí, en ese punto vamos a tener un voltaje de entrada que estaría por aquí, un voltaje de entrada diferencial. Y este voltaje de entrada diferencial multiplicado por la ganancia del circuito, por este A sub 0 que están viendo aquí, nos daría un voltaje de salida en esta parte.
Si es que el voltaje de entrada diferencial va hacia la derecha, se incrementa, el voltaje de salida no puede subir indefinidamente, tiene un límite. Eso es lo que está viendo aquí en este tramo. ¿Sí? En esa sección o en ese segmento decimos que el operacional está saturado. Eso significa que ya no puede obtenerse voltajes más grandes que ese valor que está dibujado aquí como voltaje positivo. De igual forma, si es que nos vamos a voltajes de entrada diferenciales negativos, estamos trabajando en esta parte de acá. El voltaje de salida, asimismo, será un valor que se corresponde con la señal de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje de entrada diferencial que estaría en esta parte. Desde allí nos vamos hasta la curva de transferencia y obtendríamos como salida este valor en V sub 0. Pero si asimismo el voltaje de entrada diferencial se hace muy negativo, ese voltaje multiplicado por la ganancia estaría limitado a este valor de aquí, a un voltaje de saturación negativo. Ahora veamos cómo entender eso en nuestro circuito. Esos voltajes de saturación básicamente tienen que ver directamente con lo que serían los voltajes de polarización que estamos aplicando. Si por ejemplo le ponemos aquí a este operacional una fuente positiva de más 12 voltios y una fuente negativa aquí de menos 12 voltios, entonces estos voltajes de saturación positiva y negativa se conocen o se identifican como más VSAT y el otro menos VSAT. Estos valores de saturación son bastante cercanos a estas fuentes. Por ejemplo, si es que estamos con 12 voltios, el voltaje de saturación podría ser 11,8 o podría ser 11,6 o tal vez podría ser 11,2 voltios. De igual manera, el voltaje de saturación negativo podría ser menos 11,8, menos 11,6, menos 11,2 en ese rango. Lo que no estaría bien es que usted obtenga una saturación, por ejemplo, en más 5 voltios o una saturación negativa en menos 3, menos 4, menos 5 voltios. Eso estaría mal. Indicaría una falla en algún elemento interno del operacional. Entonces, estos voltajes de saturación positivos y negativos tienen directa relación con las fuentes que utilicemos. Por ejemplo, si usted quisiera tener un voltaje de salida senoidal con un valor pico de 13 voltios, estas fuentes deberían ser más grandes que 13. Por ejemplo, 15 voltios, 15 y menos 15. Esto también tiene un límite. En las hojas de los fabricantes le especifican los voltajes recomendados de polarización. Hay un valor que no puede ser excedido en todo caso. Tiene sus limitaciones. Y de acuerdo a esos valores de la fuente que usted ponga aquí, esperaría correspondientemente el valor de salida máximo que podría tenerse en su amplificador operacional. Idealmente, puede decirse que el voltaje de saturación es igual al voltaje de la fuente de polarización, más 12 en este caso y menos 12 en el caso de abajo. Pero como le digo, eso sería ideal. Si es que hacemos una pruebita con un chip de estos en el laboratorio, fácilmente se podría medir cuáles son los voltajes de saturación positivos y negativos. En todo caso,
debe quedar claro que la ganancia del operacional se mantiene constante para un cierto rango de valores de entrada. Si usted supera, por ejemplo, este voltaje de entrada diferencial positivo o baja a voltajes más negativos que este de aquí, entonces el operacional se va a saturar. Eso significa que ya la ganancia no está funcionando para obtener la salida que usted esperaría. Bien, otra cuestión que también es importante es que la resistencia de entrada de este amplificador, como dijimos hace un momento, esa resistencia que tenemos aquí, es de un valor bastante grande. Si esa resistencia es muy grande, entonces las corrientes que están viendo aquí de entrada en el terminal positivo y en el terminal negativo son prácticamente cero. Y esta es una característica que vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Bien, consideraciones a tomar en cuenta para las aplicaciones lineales de los amplificadores operacionales. Esto de aplicaciones lineales quiere decir que la forma de los voltajes de salida guardan correspondencia con la forma de los voltajes de entrada. En otras palabras, si es que, por ejemplo, aplico una señal senoidal en alguno de los pines de entrada, en la salida, el voltaje también debería ser senoidal, desfasado 180 grados si es que aplico en la entrada negativa, o en fase si es que lo aplicamos en la entrada positiva. Bien, por otro lado, si es que consideramos que este amplificador operacional es ideal, se va a cumplir lo siguiente. El voltaje de entrada en el pin positivo va a ser igual al voltaje de entrada en el pin negativo. ¿Por qué razón? Porque decimos la resistencia de entrada del operacional es muy grande y no existen corrientes ni entrando ni saliendo de esos terminales. Evidentemente, si no hay corrientes entrando o saliendo en esa resistencia de entrada que une los dos terminales, el positivo con el negativo, no hay circulación de corriente, no hay caída de voltaje. Entonces, el voltaje en el pin positivo será igual al voltaje en el pin negativo. Para que esto ocurra, normalmente debemos tener el amplificador operacional trabajando con realimentación negativa, en lazo cerrado. Ya vamos a ver rápidamente en qué consiste esto de la realimentación negativa. Cuando se tengan componentes externos al operacional que están uniendo el terminal de salida con el pin negativo de entrada, entonces allí se tiene esto que se conoce como realimentación negativa. En todo caso, esta parte de la realimentación negativa la veremos a continuación muy rápidamente, y entiendo que en control automático se estudian estos temas más detenidamente. Bueno, otra característica también importante de los amplificadores operacionales es que tienen una estabilidad térmica muy buena. Eso quiere decir que no se ven afectados por variaciones de temperatura, y eso es muy deseable.
Es una característica muy buena. Otra cosa, al estar etapas de entrada conformadas por amplificadores diferenciales, vamos a tener que la relación de rechazo en modo común es bastante elevada, mayor a los 100 decibeles, lo cual, como vimos para el caso de los amplificadores diferenciales, es una característica muy buena. Bien, entonces tomemos este circuito de aquí, en donde aparecen las dos entradas, la positiva, la negativa, dos fuentes de polarización, más VCC, menos VCC, y el voltaje de salida, miren ustedes, es la ganancia A, la ganancia interna del operacional, multiplicado por B sub I. Noten que este B sub I es B1 menos B2. Voltaje que ingresa por el pin positivo menos voltaje que ingresa por el pin negativo. Entonces, ese vendría a ser el voltaje de salida. Evidentemente, como ya vimos, el voltaje de salida máximo está limitado por las fuentes de polarización. Más adelante veremos en un esquema por qué se limitan los voltajes de salida a esos valores. Esto ya estudiamos de paso en los amplificadores de potencia, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta que para trabajar con estos elementos, internamente hay una resistencia que está uniendo los dos terminales de entrada, una resistencia equivalente de valor extremadamente grande. Entonces, esa es una característica que siempre hay que tener en mente. Esa resistencia está así. Su valor está en el orden de 1 a 100 megaohmios y la resistencia de salida, que ya vimos dónde está ubicada, normalmente va de 10 a 50 ohmios. También hay que mencionar que en estos amplificadores se tiene un ancho de banda bastante bueno. Ese ancho de banda significa que puede amplificar señales desde continua hasta frecuencias en el orden de las decenas de kilohercios. Bien, uno de los amplificadores más utilizados es el LM741, que como ven aquí, tiene 8 terminales. De esos 8 terminales no se utilizan todos. El 1, el 5 y el 8 no se utiliza. En este caso, el terminal de entrada positivo es la patita número 3. El terminal de entrada negativo es el pin número 2. La fuente de polarización positiva es el pin número 7. La fuente de polarización negativa va ubicada en el pin número 4. Y el terminal de salida corresponde al pin número 6. Normalmente los voltajes de aplicación en este integrado, en polarización me refiero, serían entre 10 menos 10 y 12 y menos 12 voltios, normalmente. Bueno, para leer los pines, usted ya sabe, esta muesca que aparece aquí es la que le da la referencia. Entonces le ponemos al integrado de tal manera que le veamos de frente, ubicado de manera horizontal, con esta muesca de aquí a nuestra izquierda, y empezamos a contar en la parte de abajo. Los terminales 1, 2, 3, 4, subimos 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso para fines de instalación o conexión eléctrica. Bueno, miren, esta es la estructura de un modelo de amplificador operacional.
Como ven, aquí existen una buena cantidad de transistores. También vemos acá capacitor, justamente aquí en la parte central, un capacitor de acoplamiento. Y lo que serían las etapas de entrada y salida. Noten que acá tenemos la salida. Entonces aquí para explicarles un poquito cómo es que se aparece aquí el voltaje de saturación positivo y el negativo. Aquí tendríamos nuestra fuente de polarización positiva. Por acá la fuente de polarización negativa. Y aquí estaría el voltaje de salida. Entonces, mire, si es que estamos hablando de que hay una señal de salida senoidal, simplemente pongámosle así. Y aquí diríamos que tiene un voltaje pico de salida. Cojamos justamente en ese instante de tiempo. En ese instante de tiempo. Evidentemente aquí en el voltaje de salida va a estar conectada una carga, ¿no? Vamos a tener allí una resistencia de carga conectada. Pongámosle de esta forma para la explicación. Ya, esto conectado a tierra. Entonces, si en este punto tenemos la señal senoidal de salida, supongamos también que aquí tenemos una fuente de polarización de 12 voltios. Y acá una fuente de menos 12. Entonces, para generar un semiciclo positivo, la corriente de salida o corriente de carga debería estar fluyendo de esta manera. Entonces tendríamos aquí semiciclo positivo de salida. Evidentemente, si usted ve en los dos transistores en esta etapa de salida, el transistor que va a estar conduciendo en ese semiciclo es el transistor número 14. Entonces vamos a tener que la corriente baja por allí de esta forma. Corriente de emisor es igual a la corriente de colector, ya sabemos eso. Entonces, en esta malla que está puesta aquí en azul, se va a cumplir que en todo instante de tiempo, el voltaje instantáneo de salida más el voltaje instantáneo en esta resistencia de 22 ohmios, más el voltaje instantáneo colector emisor, tiene que ser igual a 12 voltios de la fuente positiva. Entonces, por ejemplo, si es que en algún momento el voltaje de salida, voy a poner un número aquí, se me ocurre este momento, voltaje instantáneo de salida son 6 voltios. Entonces, 6 voltios de salida instantáneos, más el voltaje en la resistencia de 22 ohmios, y más el voltaje colector emisor tendría que ser 12 voltios. Si es que no estuviera aquí esa resistencia de 22 ohmios, borrémosle un momento a esa resistencia de 22 ohmios. Y digamos que aquí simplemente había un cortocircuito de esta forma. Como efectivamente puede pasar en algún modelo de operacional que no existe esa resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que estos 6 voltios de aquí, voltaje instantáneo de salida, más el voltaje colector emisor sería 12 voltios. En ese caso, el voltaje colector emisor sería de 6 voltios también. Pero ¿qué pasa si el voltaje instantáneo sube? En vez de tener 6 voltios, supongamos que tenemos aquí 10 voltios. 10 voltios instantáneos de una sinusoide. Si el voltaje de salida pico o instantáneo es de 10 voltios, el voltaje colector emisor sería de 2 voltios. La suma de 10 de salida más 2 colector emisor nos dan el voltaje de salida, el voltaje de alimentación de 12 voltios. ¿Sí ven? Mientras el voltaje instantáneo de salida va subiendo,
el voltaje colector-emisor va disminuyendo. Finalmente, si es que este transistor 14 se encuentra saturado, el voltaje colector-emisor sería de 0,2. Eso quiere decir que el máximo voltaje de salida sería 11,8 voltios. ¿Sí? Evidentemente, si no hay resistencia de 22 ohmios en este emisor, pero si ponemos aquí resistencia de 22 ohmios, de esta forma, es lógico que en este elemento se va a perder algún voltaje adicional. Entonces tendríamos que restar en saturación los 0,2 entre colector y emisor, más una caída adicional en esta resistencia. Eso significa que el voltaje de salida ya no sería máximo o limitado por las fuentes de polarización que se utilicen. Lo mismo va a pasar en la parte de abajo, con el menos 12. En ese caso tendríamos que la corriente va a estar subiendo por esta resistencia. Esa corriente evidentemente tiene que regresar a un punto de menor potencial, que sería los menos 12 que ven aquí abajo. Entonces, semiciclos positivos conduce el transistor 14, semiciclos negativos conduce el transistor número 20. Y el voltaje de salida limitado por las fuentes de polarización con la negativa. También pueden darse cuenta que en esta gráfica se encuentran aquí el voltaje de entrada en la patita inversora y acá el voltaje de entrada en la patita no inversora. Evidentemente los transistores que están le dan una configuración diferencial a nuestro sistema. ¿Cómo se calculan los voltajes y corrientes en este circuito? Se podría hacer el análisis, ¿sí? Pero para eso necesitaríamos conocer algunos otros pequeños detalles, como por ejemplo, en esta parte de aquí, aparece un transistor con dos colectores, ¿sí? Que eso también puede darse. Así como podríamos tener un transistor con dos emisores, ¿sí? Entonces, el estudio de la polarización que tenemos aquí con estos elementos nuevos, entre comillas, no vamos a hacer en este momento. Aquí también tenemos una conexión especial que debería ser estudiada previamente. Entonces, esto simplemente le dejamos como una ilustración de qué nomás hay internamente en estos circuitos integrados. Adicionalmente, ustedes pueden fijarse que en este elemento o en este circuito integrado aparece aquí este potenciómetro que dice que es para el ajuste externo del offset, ¿sí? Básicamente eso tiene que ver con calibrar la polarización de nuestro circuito integrado. ¿Qué es lo que se trataría de conseguir? En definitiva, que las corrientes de base sean iguales en las dos entradas. Eso en polarización, ¿no? Dijimos que las corrientes que ingresan al integrado son prácticamente cero. Ese es un modelo equivalente. En la realidad usted tiene esto de aquí. Entonces, si es que, por ejemplo, las dos bases ponemos a tierra, las corrientes de base 1 y de base 2 deberían ser iguales. Y el voltaje de salida en continua debería ser 0 voltios. Si esas características no se consiguen, entonces se puede conectar esta resistencia o potenciómetro exteriormente y calibrar aquí el ajuste para que esas corrientes de entrada sean idénticas, sean iguales y el voltaje de salida también sea 0 voltios en continuo. ¿Por qué tiene que ser el voltaje de salida 0 voltios en continua? Por la siguiente razón. Si es que ponemos aquí esta gráfica y digamos, vamos a suponer que está calibrado todo el circuito
de tal forma que la salida en continua sea precisamente 0 voltios. Entonces, si es que la salida es 0 voltios, usted puede poner aquí, por ejemplo, un voltaje de alimentación en continua en este terminal, o puede ser en el otro también, no hay problema. Este voltaje de continua puesto allí implica que el otro terminal tiene que poner a tierra. ¿Sí? Nunca puede dejar un terminal de entrada suelto. Si está utilizando solamente uno de ellos, el otro tiene que conectar a tierra. ¿Para qué? Para que este otro transistor tenga la polarización adecuada. ¿Sí? No puedo dejar suelta esta patita. Entonces, si es que aquí le digo, ponemos un voltaje de continua como alimentación en la entrada positiva, voy a tener como salida un voltaje de continua también y amplificado. No hay ningún problema hasta allí. Si es que en vez de un voltaje continuo ponemos un voltaje de alterna, también tendríamos como salida un voltaje de alterna amplificado. No hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si es que el circuito no está calibrado? No está en condiciones de salida 0 voltios. Es decir, usted armó el circuito, les puso la polarización, no aplica la corrección de offset y aparece allí un voltaje de salida en continuo. Vamos a suponer que ese voltaje de salida, debido a la polarización, está por aquí. Eso apareció. Este voltaje no va a ser muy grande, desde luego. Estamos hablando aquí de voltajes de desviación que pueden ser 0,1, 0,2, 0,3 voltios, positivo o negativo. Digamos que es positivo. ¿Qué va a pasar cuando usted está trabajando en esta condición? Si quiere amplificar un voltaje de continua, que tenemos acá arriba, va a sumarse con este voltaje de desviación, dándome como resultado un error. Si es que estamos aplicando aquí en la entrada señales de alterna, esa señal de alterna que tendríamos en la salida, en vez de estar centrada en el origen, estaría centrada justo más arribita, lo cual también me genera un error. Entonces, por eso es importante calibrar nuestro operacional antes de proceder a amplificar señales. Hay que verificar que la salida está a 0 voltios. Si es que usted no tiene en el operacional los dos terminales que permiten hacer este ajuste del offset, simplemente puede corregir eso cambiando el voltaje de la fuente positiva o de la fuente negativa ligeramente. Varía estos voltajes de las fuentes ligeramente hasta conseguir que ese voltaje de continua que apareció en la salida se vaya a 0 voltios. ¿Sí? Entonces se podría hacer eso. Ahora en la práctica, mire usted, si tenemos todos estos elementos internamente, es probable que en algún momento alguno de ellos falle. Entonces, si es que alguno de estos transistores se quemó, por ejemplo, el operacional ya no va a trabajar como se esperaría. Y por culpa de ese transistor que está internamente quemado, hay que desechar a todo el chip. No podemos hacer más que eso. Hay que cambiar el integrado. Bueno, veamos ahora qué es esto de la realimentación negativa. Bueno, para eso supongamos que se tiene un amplificador con ganancia A, tal como tenemos aquí. Este amplificador recibe una señal de entrada. Esa entrada se multiplica por A y tendríamos como respuesta una señal de salida. Esa señal de salida se calcularía como A veces por el voltaje de entrada. Hasta ahí no hay ningún misterio. La realimentación negativa se genera cuando
a nuestro amplificador original le damos una conexión entre la salida y la entrada. Mire que aquí la entrada se aplicaba directamente al amplificador. En cambio acá, la entrada ingresa a este circuito sumador. Y en el otro terminal de este sumador está llegando la salida multiplicado por la ganancia beta de un bloque de realimentación. ¿Por qué se llama a esto realimentación negativa? Porque ahora esta señal que está viendo aquí como B va a ser el resultado del voltaje de entrada B sub I menos el voltaje que llega desde la realimentación B sub R. ¿Sí? Entonces aquí está precisamente esto. El voltaje que está llegando ahora a nuestro amplificador es voltaje de entrada original menos el voltaje que está regresando desde la salida. Entonces aquí lo que estamos haciendo es generando este voltaje B sub R. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomando una muestra de la señal de salida. Esa muestra del voltaje de salida se aplica a este bloque de realimentación con ganancia beta y eso se devuelve hacia la entrada. La condición para que sea realimentación negativa es que este voltaje que estamos generando aquí, este VR, se oponga al voltaje de entrada. Eso se representa aquí, mira. El voltaje que llega ahora a nuestro amplificador con ganancia A es B sub I menos B sub R. El voltaje VR está oponiéndose a la entrada. Eso define una realimentación negativa. Si este voltaje VR se sumaría con el B sub I, es decir, aquí tuviéramos un signo más, estaríamos hablando de una realimentación positiva. ¿Sí? Entonces, si es que utilizamos estas ecuaciones de aquí, se puede demostrar fácilmente que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia del bloque A de nuestro amplificador original sobre 1 más beta por A multiplicado por B sub I. ¿Sí? Entonces, la demostración de esto es bien facilita. Simplemente en esta parte pondríamos que el voltaje B es igual a BI menos BR, lo que tenemos acá. Luego, este BI menos BR multiplicamos por A y llegamos a B sub 0. Y la otra ecuación es que el voltaje BR es igual a beta por B sub 0. Entonces aplicamos eso, ordenamos y se despeja esta ecuación de aquí, esta formulita de la ganancia. Entonces, mire que en esta ganancia de aquí, normalmente puede pasar que el producto beta por A sea mucho más grande que 1. Si es que esto se cumple, quitamos el 1 de aquí, simplificamos el A con el A y nos queda finalmente que el voltaje de salida en un circuito con realimentación negativa ha sido igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 sobre beta. ¿Qué significa esto? Que al poner realimentación negativa, la ganancia total de mi circuito ya no depende de la ganancia original A. Ahora depende de beta. ¿Y qué es beta? Beta es un elemento o elementos externamente ubicados a nuestro amplificador original. En consecuencia, si este es nuestro amplificador operacional y a este amplificador operacional le damos un lazo de realimentación negativa como el que estamos viendo acá,
conseguimos un circuito realimentado negativamente en el cual la ganancia ya no depende de la ganancia de nuestro amplificador operacional. Depende de los elementos que tengamos externamente conectados a ese amplificador operacional. En este caso, 1 sobre beta. Bien, entonces con esto estamos un poquito introduciendo el concepto de realimentación negativa y cómo se consigue controlar la ganancia de nuestro operacional. ¿Para qué queremos controlar la ganancia de nuestro operacional? Sería la pregunta. Básicamente por lo siguiente, supongamos que la ganancia de nuestro operacional es igual, pongámosle simplemente 10 a la cuarta. Dijimos que esta ganancia es muy alta, entonces digamos que es 10 a la 4, ¿ya? Tengo un operacional con esa ganancia. ¿Qué pasaría si usted tiene, por ejemplo, un voltaje de entrada de 0,1 voltios? 0,1 voltios. 0,1 voltios pico, pongamos. Una señal senoidal. Con ese voltaje pico de 0,1. Y digamos que estamos utilizando unas fuentes de más VCC 10 voltios y una fuente de menos VCC de menos 10 voltios. ¿Ya? Estamos trabajando así. ¿Qué sucedería entonces al poner una entrada de 0,1 voltios pico? No importa en qué terminal, en el positivo o en el negativo, no importa para este análisis. El voltaje de salida, ¿cómo quedaría? Vamos a dibujar aquí el voltaje de salida. Si es que estoy aplicando en el pin positivo, evidentemente lo que esperaríamos es un voltaje así. Un voltaje senoidal de salida. Eso esperaríamos ver. Pero ¿qué va a pasar? Si aplicamos la fórmula, el voltaje de salida, dijimos que es igual a la ganancia del operacional, 10 elevado a la 4, ya voy a poner el 4 ahí, multiplicado por voltaje que ingresa en el pin positivo, digamos que en el pin positivo estoy poniendo 0,1 voltios, menos voltaje que ingresa en el pin negativo, como no lo utilizo, va a estar conectado a tierra, es decir, allí tendré 0 voltios. ¿Bien? Entonces, como esto es 10 a la 4, nos daría matemáticamente que el voltaje de salida sería 10 al cubo voltios pico. ¿Sí? Así nos quedaría. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener 10 al cubo voltios pico? La respuesta inmediata es no. ¿Cuál es el máximo voltaje que podríamos sacar aquí? 10 voltios positivos o 10 voltios negativos, idealmente, ¿no es cierto? Esto significa entonces que nuestra forma de onda vendría subiendo por aquí, senoidalmente, llegaría hasta 10 voltios y se recorta. Igual bajaría hasta menos 10 y se recortaría allí. Idealmente, en más menos 10. Nosotros sabemos que ese recorte es un poquito menor. Podría ser a 9,8 menos 9,8. A 9,2 menos 9,2. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, si usted tiene 0,1 voltios pico, la salida está determinada por la ganancia propia del operacional y las fuentes de polarización. En este ejemplo, esto es lo que sacaríamos como resultado final. Ahora bien, en la práctica, usted no vería tal como tenemos aquí. Esto sí se asemeja a una senoide que va subiendo. Luego se recorta y baja
como una senoide hasta acá, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que trato de dibujar esto a escala? Debería dibujar aquí una senoide que trata de subir hasta 1000 voltios pico. Y esa senoide que trata de subir hasta 1000 voltios pico haría que se vea aquí como prácticamente una vertical. Se recorta de esta forma y luego aquí bajaría de esta manera. Porque esa senoide que trata de llegar a 1000 voltios pico, en sus inicios se va a comportar aquí prácticamente como verticales, ¿sí? Entonces lo que tendríamos realmente es una señal rectangular allí, lo que usted vería en el osciloscopio, para este caso. Realmente no es que estoy generando señales rectangulares como tales. Lo que pasa es que aquí vamos a tener una senoide que trata de subir hasta 1000 voltios y lo hace prácticamente como una vertical aquí. Luego arriba, si es que pudiese llegar, daría la vuelta formando la senoide, ¿sí ve? Pero aquí en el inicio se refleja esto como prácticamente verticales. Por eso es que en el osciloscopio usted vería aquí señales rectangulares prácticamente. Entonces diríamos, si usted tenía 0,1 voltios pico y su interés era tener, por ejemplo, 3 voltios pico solamente a la salida, lo que implicaría una ganancia de 30, únicamente con ese operacional no podría conseguir eso. Si quiero obtener esa ganancia de 30, a nuestro operacional tenemos que bloquear su ganancia interna. ¿Cómo bloqueamos esta ganancia interna, entre comillas? Haciendo esta conexión, dándole un lazo de realimentación negativa, en donde la ganancia, mire usted aquí, y acá abajo también, en donde la ganancia ya no depende del valor de A. Ahora depende solamente de B. ¿Y qué es B? B vienen a ser elementos externamente conectados al operacional. Entonces, de esa forma, con realimentación negativa, anulamos, entre comillas, la ganancia interna del operacional y le damos ahora a nuestro conjunto la ganancia que se necesite. Entonces, quiero una ganancia de 30, muy bien, 1 sobre beta tiene que ser igual a 30, es decir, beta tendría que ser 1 sobre 30. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay pregunta, continuamos. Reglas que deben cumplirse en la práctica con todos los circuitos de amplificadores operacionales ideales con realimentación externa. Regla número 1. Dado que la ganancia del operacional es muy grande, asumir que no existe diferencia entre los dos terminales de entrada, es decir, voltaje en pin 1 es igual a voltaje en el pin 2. ¿Esto por qué razón? Porque la resistencia de entrada, dijimos, es muy grande. Tengan en cuenta, entonces, aquí estas dos cosas. La ganancia del operacional es extremadamente grande y debemos bajar ese valor de ganancia a un valor que podamos necesitar en algún momento. Para hacer esto, una de las reglas que debemos utilizar es suponer que la resistencia de entrada aquí es extremadamente grande. Y de hecho que así es. Es más de 1 mega ohm. Entonces, si decimos esta resistencia es muy grande, por aquí las corrientes I1 e I2 no van a circular. Estas corrientes van a ser prácticamente cero. Y si no hay caída de voltaje en esta resistencia,
lógicamente el potencial en la parte de arriba es igual al potencial en la parte de abajo. Es decir, B1 es igual a B2. Esto que acabo de decir se cumple únicamente cuando el operacional tiene realimentación negativa. ¿Cómo identifico en mi circuito que existe realimentación negativa? Simplemente de lo que vimos aquí arriba, mire, la salida debe estar siendo observada y regresa al pin negativo de mi amplificador. Entonces aquí vemos esto. Mire, la salida está siendo conectada a través de esta resistencia R2 en la parte de arriba a la entrada negativa del operacional. Esto implica que estamos dándole al circuito realimentación negativa. Es decir, siempre que usted vea que la salida está conectada con la entrada del operacional negativa, quiere decir que estamos dando realimentación negativa al operacional. En este caso, la realimentación negativa se está realizando a través de la resistencia R2 que ven aquí arriba. A través de esa resistencia tenemos realimentación negativa. Y si es que tengo realimentación negativa, allí se cumple que el voltaje 1 es igual al voltaje 2. Esto es importante. Recuerde, voltaje 1 será igual al voltaje 2 únicamente cuando tengamos realimentación negativa. Bueno, entonces vamos a ver algunos circuitos de aplicación para este amplificador operacional. Tengan en cuenta que el procedimiento que voy a hacer a continuación siempre se va a cumplir en prácticamente cualquier circuito que tenga realimentación negativa. Lo que voy a hacer en este momento es válido para cualquier circuito que tenga realimentación negativa. Cojamos a este primer circuito aquí. Es evidente que tengo solamente una entrada, un B sub I. Ese B sub I está siendo aplicado al pin positivo. Quiere decir esto que la salida va a estar en fase con el voltaje de entrada. Por otro lado, el voltaje de salida está siendo retornado a la entrada negativa a través de la resistencia R2. Entonces usted lo primero que tiene que observar es, ¿hay o no hay realimentación negativa en mi circuito? Aquí estoy conectando R2 entre el voltaje de salida y la entrada negativa. Tengo, por lo tanto, realimentación negativa. ¿Sí? Cuando tengo realimentación negativa, inmediatamente puede concluir usted que el voltaje que tiene en el pin positivo va a ser igual al voltaje que tiene en el pin negativo. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer en todos estos circuitos. Primero, determine si hay realimentación negativa. Si es que existe algún elemento que esté conectado entre la salida y la entrada negativa. En este caso existe R2. Conclusión, hay realimentación negativa aquí. Si es que hay realimentación negativa,
Siguiente conclusión. El voltaje del pin positivo va a ser igual al voltaje del pin negativo. Entonces, aquí, en este puntito rojo que estoy poniendo, aparece automáticamente el mismo voltaje que tengo arriba. Aquí aparece el V sub I. Bien, una vez que tenemos esto, lo siguiente es ya más sencillo. Aplicar circuitos eléctricos. Por esta resistencia R1 va a subir una corriente. Esa corriente al llegar en este nodo va a derivar hacia la derecha. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que la corriente no puede ingresar ni salir de los terminales positivo y negativo cuando hay realimentación negativa. Entonces esta corriente finalmente viene hacia la salida. Y desde aquí, esa corriente va a una parte para el equivalente de salida del operacional y otra parte podría ir para cuando se conecte una resistencia de carga. Entonces, si esta es una corriente que le llamamos I, una corriente I, esa corriente I va a ser igual al potencial en este punto, 0 voltios. Eso está puesto acá, mire. 0 voltios. Menos el voltaje del otro lado de esta resistencia. ¿Qué voltaje existe aquí? V sub I. Menos V sub I. Dividido para R1. Para R1. Y esa misma corriente es la que se va por R2. Ahora la corriente que va por R2 asimismo es igual al potencial de este punto, que es V sub I. Aquí está V sub I. Menos el potencial del otro lado, que es V sub 0. Menos V sub 0 dividido para R2. Para R2. Entonces usted puede trabajar con esta ecuación de aquí y despejar la ganancia para este circuito. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada le va a quedar que es igual a 1 más R2 sobre R1. ¿Sí le ve? Entonces, aquí ya no aparece para nada la ganancia del operacional. Ahora, la ganancia del circuito ha sido igual a 1 más R2 sobre R1. ¿Cómo saco esta fórmula entonces? Primero tengo que identificar que hay realimentación negativa. Luego, el voltaje de entrada está siendo aplicado al pin positivo. Es un amplificador sin inversión de fase. Y la ganancia para este amplificador es igual a 1 más la resistencia que tengo en el lazo de realimentación. R2 dividido para la resistencia que tengo entre el terminal de entrada negativo y tierra, para R1. Entonces, esta es la ganancia de voltaje para un amplificador sin inversión de fase. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, hacer con un operacional un amplificador con ganancia 10, entonces simplemente lo que tiene que hacer allí es igualar toda esta ecuación de aquí a 10, igual a esto a 10, y le va a quedar que R2 sobre R1 tiene que ser igual a 9. Entonces pone aquí R2 sobre R1. R1 igual a 9. Y ya está. Como tiene una ecuación con dos incógnitas, usted podría asumir, por ejemplo, la resistencia R2. Digamos que vamos a poner aquí, qué sé yo, R2 igual a 80K, por ejemplo. Asume R2 80K y despejaría R1. Pone esos elementos aquí y va a tener efectivamente un amplificador con ganancia de 10. Positivo. ¿Alguna pregunta hasta allí?
Bueno, entonces de una vez voy a utilizar este circuito 2 para la siguiente aplicación, que es un amplificador con inversión de fase. Entonces aparece esto. Vemos que ahora la entrada positiva está puesta a tierra. La entrada negativa recibe un voltaje desde la entrada. Entonces miren, el V sub I está relacionado con la entrada negativa. Eso quiere decir que el V sub I saldrá amplificado y cambiado la fase 180 grados. Como tenemos realimentación negativa, automáticamente, si usted quiere, diría el voltaje aquí vale 0, entonces acá arriba también voy a tener 0 voltios. Eso es automático. Apenas usted se dé cuenta que el amplificador o que el circuito más bien tiene realimentación negativa, concluya primerito esto. Si el pin de abajo está a 0 voltios, el de arriba también estará a 0 voltios. Y lo pone allí. Una vez que hace eso, por las resistencias que tenemos exteriores a nuestro operacional, dibuje corrientes. El sentido puede ser cualquiera. Una corriente viene por allí, llega en este nodo y se va de largo. No puede entrar al operacional. Esa es la otra condición que dijimos. Entonces, esa corriente se fue de largo hacia la salida. Entonces, esa corriente se llama una corriente I. Esa corriente va a ser igual a voltaje de este punto menos del voltaje de aquí. En este punto tengo V sub I. Acá tenemos 0 voltios. Entonces, aquí está, mire. V sub I menos 0 voltios. Dividido para R1. Es la corriente que va por acá. Como esa corriente es la misma que avanza por R2, igualamos. La corriente en R2 va a ser igual a voltaje de este punto. Aquí tengo 0 voltios. Aquí está 0 voltios. Menos el voltaje del otro lado. En el otro lado de R2 tenemos V sub 0. Menos V sub 0. Sobre R2. Ya está. Simplemente de aquí despeje voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y le va a quedar que eso es igual a menos R2 sobre R1. Este menos de aquí justamente le indica que hay un desfasamiento de 180 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. Si es que quiere asimismo un amplificador con inversión de fase y ganancia, por ejemplo, de menos 10, entonces aquí simplemente usted puede elegir la resistencia R2, ponga R2, por ejemplo, 100K y R1 sería 10K. Y ya tiene su amplificador con inversión de fase y ganancia menos 10. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora, si es que usted tiene que hacer una práctica, por ejemplo, y usted armó el circuito, vamos a suponer que trabajamos con este amplificador con inversión de fase. Ya sabe cómo saca la ganancia, menos este elemento que viene a darle la realimentación negativa sobre este otro. Esa es la ganancia. Digamos que armó todo esto y la salida no es lo que usted esperaba. Entonces puede ser que el operacional esté dañado, pero tenemos que comprobar que el operacional está dañado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Verá, voy a dibujar aquí lo que sería la conexión de las fuentes para polarización. Las fuentes tienen que ir conectadas de esta manera. Aquí tiene la fuente positiva. Acá abajo vamos a poner la fuente negativa. Evidentemente, este terminal de la placa negativa deberá venir conectado al terminal número 4 del operacional. Entonces,
Vamos a hacer esa conexión, pero todavía no la realicemos. Dejémosle hasta ahí. De igual manera la fuente positiva. Ya, va a estar así. Este terminal de aquí, el que está entre las dos fuentes, es el terminal que usted tiene que conectar a tierra. Ya, ahí está el terminal de tierra. Digamos que usted está utilizando para polarizar este operacional dos fuentes. Esta de aquí de 10 voltios y la de abajo también que sea de 10 voltios. Recuerde, cuando usted compra una fuente no dice, deme una fuente de menos 10. Eso no hay. Usted compra una fuente de 10 positiva y le conecta de esta manera para que aquí en este terminal asomen los menos 10 voltios, ¿no es cierto? Eso es lo que hace realmente. Entonces, aquí va a estar la fuente de menos 10 y en este punto vamos a tener los más 10 voltios. Entonces, primero lo que tendría que hacer es medir en vacío, así como estoy haciendo este momento. Usted conecta las dos fuentes de esta forma con este terminal común a tierra y mediría en la parte de arriba hasta que le dé 10 voltios en vacío, sin conectar todavía al operacional. Y en el otro lado, mediría en este punto rojo hasta que le dé menos 10 voltios. Verá que no tengo conectado al operacional. Ya medí aquí 10 voltios y aquí abajo menos 10. Ahora que ya tengo calibrado esto, ya puedo conectar al operacional. Entonces ahora sí ponemos 10 voltios a la patita positiva del más VCC, que sería el terminal número 7, y los menos 10 aplicaríamos al terminal número 4. Ya está polarizado el operacional. En este momento que usted conectó las fuentes a su operacional, vuelva a medir. Mida nuevamente aquí y acá. ¿Qué debería darle en la parte de arriba? 10 voltios positivos. ¿Qué debería darle en la parte de abajo? Menos 10. Pero eso es cierto cuando el operacional está bueno. Si es que internamente existe algún defecto, a lo mejor aquí, en vez de darle 10 voltios, a lo mejor usted vuelve a medir y aquí le da 3 voltios positivo, 1 voltio positivo, o tal vez alguna otra cantidad diferente de 10. Eso significa que el operacional está malo y tiene que cambiar. O también podría pasar que usted sí mida aquí 10 voltios positivos, pero en cambio acá abajo, en vez de darle menos 10, a lo mejor mide menos 1, menos 2, menos 3 o cualquier otra cosa diferente del menos 10. En ese caso, también tendría que cambiar al operacional. Pero, ¿qué sucede si es que usted al medir aquí le da 10 voltios positivos y al medir acá le da menos 10? Es decir, los voltajes de las fuentes en vacío se mantienen. Eso es lo primero que tiene que comprobar. Si esos voltajes se mantienen, hemos pasado la primera prueba, pero no quiere decir que ya ese operacional está bueno. Simplemente es una primera prueba que ha pasado. Si ya pasó esta primera prueba, lo siguiente que tiene que hacer usted es comprobar qué voltaje tiene en la entrada negativa.
En la entrada negativa, nosotros en el momento que hicimos la deducción de estas fórmulas, vimos que el voltaje que tiene la patita positiva es igual al voltaje que aparece en la patita negativa. Entonces, con positivos, aquí también deberíamos tener 0 voltios. Si usted mide aquí también 0 voltios, pasó la segunda prueba. Si el operacional está malo en esta patita negativa, a lo mejor usted mide 1 voltio positivo, o 1 voltio negativo, o 0,8 positivo, o 0,8 negativo. Si el voltaje de este pin no es igual al voltaje que tiene aquí abajo, el operacional, aunque pasó la primera prueba, tiene que ser desechado. Si usted tiene aquí 0 voltios, acá le podría dar 0,01, por ejemplo. El operacional estaría bueno. Pero si aquí le da, por ejemplo, 0,8, 1,2, menos 1,2, menos 0,7, o cualquier cosa muy diferente de 0 voltios, este operacional tiene que ser cambiado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, usted sabe el estado de su amplificador operacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces continuamos. El siguiente caso es un circuito sumador de señales, también conocido como circuito mezclador. Vemos que existe unión entre la salida y la entrada negativa a través de esta resistencia RF. Conclusión, el amplificador tiene realimentación negativa. Siguiente paso, la patita positiva está conectada a tierra, entonces este voltaje de 0 que tenemos allí la vamos a tener también acá 0 voltios. Entonces usted pone de llegada eso. Eso primerito es lo que tiene que hacer. Si abajo está 0, aquí también hay 0 voltios. Si es que aquí abajo no estuviera 0, si aquí hubiera un voltaje positivo de 1 voltio, por ejemplo, entonces aquí arriba también tendría 1 voltio. Si aquí abajo en el pin positivo tuviera menos 5 voltios, entonces aquí arriba también tuviera menos 5 voltios. Eso es de cajón de llegada, ¿sí? Una vez que define que aquí hay 0 voltios, hace lo mismo que hemos hecho en los circuitos anteriores. Por esta resistencia hay una corriente I sub 1 que viene por aquí. Por esta otra hay una corriente I2. Y por acá hay una corriente I sub N. Todas estas corrientes están llegando a este nodo. Ese punto es el mismo que aquí y es el mismo que acá. Entonces, esas corrientes se suman en ese nodo y generan lo que sería una corriente total por aquí que avanza hasta este punto. Esa corriente total que llega hasta ahí, evidentemente se va hacia arriba, no puede entrar al operacional. Y se va por aquí, llegando hasta B sub 0. Entonces, aquí ponemos, escribamos, esta sería una corriente I1. Aquí tendríamos una corriente I2. Aquí una corriente I sub N. Esta de acá se llama una corriente total. Es la misma que sube y se va por allá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir aquí? Simplemente una ecuación en el nodo. La corriente I sub 1 más la corriente I sub 2 más la corriente I sub N es igual a la corriente I total. Y luego simplemente hay que escribir la corriente I1 que es igual
a voltaje 1 menos el voltaje de aquí que vale 0. V1 menos 0 sobre R1. Eso es lo que está puesto acá. V1 sobre R1. Más la corriente I2. La corriente I2 es voltaje 2 menos 0 voltios sobre R2. Voltaje 2 sobre R2. Más V sub N. Más I sub N, perdón. Que sería V sub N menos 0 voltios sobre Rn. Es igual a la corriente total que se va por acá arriba. ¿Cuánto vale esa corriente? Voltaje de este punto que es 0 menos voltaje de salida sobre RF. Menos voltaje de salida sobre RF. Ya está la ecuación de aquí. Luego simplemente despejamos el voltaje de salida. Voltaje de salida sería menos RF por V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más V sub N sobre Rn. Esta sería la ecuación general para este circuito. ¿Qué pasa si en este circuito hacemos a todas estas resistencias iguales? R1 igual a R2 igual a Rn igual a R. Entonces nos quedaría, si es que además hacemos RF igual a todas ellas. Aquí están. Entonces podemos simplificar RF con el denominador común que tendríamos aquí abajo. Con lo cual nos quedaría simplemente que el voltaje de salida es igual a menos V1 más V2 más V sub N. Entonces este es un sumador de señales con inversión de fase. Aquí está el signo menos. ¿Sí? Entonces tenemos un amplificador, sumador de señales con inversión de fase. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En este circuito de aquí, que ya sabemos cómo funciona, supongamos que la resistencia R2 es igual, digamos aquí, a 100K. Y esta R1 es igual a 25K. Y el voltaje de entrada que estamos aplicando acá es una señal supongamos una señal rectangular de esta forma. Que tiene amplitudes, vamos a suponer aquí, 1,5 voltios y menos 1,5. Ya. Se pide dibujar el voltaje de salida. Y entonces dibujen el voltaje de salida. Ya les voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo les quedó la forma de onda. Entonces, les voy a preguntar después de un minuto cómo les quedó el voltaje de salida.
Bien, entonces veamos el señor Guerrero Cristian. ¿Cómo le quedó el voltaje de salida? El voltaje de salida queda en fase. ¿Y cuáles son las amplitudes? El valor pico de 7.5. 7,5. ¿Qué dice el señor Guerrero Eric? Sí, Ángel, estaba viendo igual y el estaba viendo la onda igual me quedaba en fase. ¿Y el voltaje de salida, las amplitudes? Igual estaba viendo y no sé, no estoy seguro y me salió de 7,5. Bien, entonces solamente hay que aplicar esta fórmula de aquí, ¿no? R2 vale 100K y R1 vale 25. Y eso le da 4. Más 1 de aquí, 5. 5 por 1, 5 es 7,5 de salida. Ahora, para que usted tenga 7,5 de salida, evidentemente significa que las fuentes de polarización que estemos utilizando tendrán que ser más grandes que 7,5. Por ejemplo, más menos 10. En ese caso no habría ningún problema. Veamos en este otro circuito, si es que, por ejemplo, esta resistencia R2 vale 50K y esta resistencia 1 vale 100K. Y aplicamos una señal de entrada senoidal. Supongamos que el Bin es un voltaje senoidal. Digamos que tenemos una amplitud aquí de, por ejemplo, 5 voltios pico. ¿Cuál sería la salida? Entonces, esa salida, ¿cómo le quedó, señor Torres Ángel? Ya, Inge, si me puede escuchar ahí. Sí, sí, le escucho. Ya, Inge, entonces le estaba diciendo que me salía nada, nada, menos 2.5 el valor. Menos 2,5 voltios pico, ¿no es cierto? Eso significa que aquí debería dibujar una señal cambiada la fase respecto a la entrada, 180 grados cambiada. Y de amplitud, la mitad. La ganancia es 0,5. Entonces, aquí le quedaría una señal así como esta. Con amplitud, 2,5 voltios pico, ¿no? 2,5 voltios pico. Con esta fase. Es un amplificador con inversión de fase y ganancia 0,5. Bueno, ahora veamos en este otro caso. Supongamos que aquí la resistencia RF es 100K. Pongamos una R1 igual a 50K y una R2 igual a 25K.
Y para las entradas, en voltaje 1 y voltaje 2 tenemos las siguientes formas de onda. Entonces le ponemos aquí a la señal senoidal 2 voltios pico y a la señal rectangular sería 1 voltio. Pongámosle aquí voltio allí y menos 1 voltio abajo. Adicionalmente, la frecuencia de la señal senoidal sería, por ejemplo, 1 kilohercio. Y la frecuencia de esta otra onda 2 kilohercios. Ya se pide dibujar el voltaje de salida. Entonces, traten de realizar el gráfico correspondiente al voltaje de salida.
Bien, entonces aquí van a tener el caso de sumar señales y tienen que hacerle con puntos referenciales, ¿no? Entonces, debe trabajar, por ejemplo, primero considera la señal senoidal. La salida sería menos 100 dividido por 50, menos 2 por esta forma de onda. Entonces, la salida 1 que se le va a producir va a ser también una señal senoidal, pero cambiada la fase, digamos así. Usted dibuja eso primerito. Luego va con la siguiente onda. En este caso la ganancia es 4. 4 negativo multiplicado por esto le daría una señal más o menos así. Aquí en menos 4. Luego tendríamos a 4. Y serían las dos componentes. Cada una con su respectiva frecuencia, desde luego. Eso es importante. Y después, en estas señales que ya usted graficaría a escala en el eje horizontal por la frecuencia distinta, hace una suma punto a punto, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, estoy sumando hasta allí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esta señal senoidal, que empieza en 0 y se bajó hasta acá, tendría que ser desplazada a este nivel. Si esto vale menos 4, entonces esa senoide iría así. Desde menos 4 bajaría hasta allí. Luego en la parte positiva, en cambio, este siguiente semiciclo tendría que ir desplazado hacia arriba esta cantidad. Entonces empezaría por aquí, por ejemplo. Empezaría así, hasta allá. Entonces tiene que ir cortando las ondas y desplazándolas. Corta las senoides y le sube o le baja la cantidad especificada por la componente de continua de la otra forma de onda, ¿sí? Entonces, por favor, hagan esas gráficas correctamente. Es cuestión de sumar formas de onda nada más, ¿no? Pero ahí saben tener dificultades. A ver, ¿qué hora es? Bueno, veamos este último, que sería el circuito restador. Entonces, lo mismo, el procedimiento usted ya lo conoce. Identifica que aquí existe realimentación negativa, está interconectando la señal de salida a través de la resistencia R2 en la parte superior con la entrada negativa. Hay realimentación negativa, eso significa que el voltaje en este punto va a ser igual al voltaje en el otro terminal de entrada. Estas corrientes I1 e I2 van a ser iguales a 0. Ya sabemos por qué. Hay realimentación negativa y la resistencia de entrada es muy grande. Entonces estas corrientes valen 0. Luego de esto tiene que aplicar el mismo razonamiento. Por esta resistencia R1 viene una corriente hasta aquí. Esa corriente se va directamente por R2 hacia la salida, ¿sí? En la parte de abajo hace lo mismo. Desde B2 sale una corriente que viene hasta este punto. No puede subir esa corriente, entonces se va directamente por R2 hasta tierra. Entonces, plantearía las ecuaciones tal como vemos aquí. El voltaje 1 menos el voltaje en el pin negativo sobre R1 es igual al voltaje en el pin negativo menos voltaje de salida sobre R2. Eso tenemos aquí. Eso por un lado. La otra ecuación la obtiene en la parte de abajo. La corriente I2, bueno, esta roja que he puesto aquí, va a ser igual a voltaje 2 menos voltaje en el pin positivo sobre R1. Eso está puesto acá. Esa corriente es igual a la que se va por esta R2 debajo. Voltaje de este punto, que es B en el pin positivo, menos 0 voltios sobre R2. Eso está puesto aquí. Luego, igualamos. De esta primera ecuación despejamos voltaje en el terminal negativo. De esta ecuación de acá despejamos voltaje en el terminal positivo e igualamos. Al momento que igualamos esas dos ecuaciones,
nos va a quedar que voltaje 1 sobre R1 más voltaje de salida sobre R2 es igual a voltaje 2 sobre R1. En consecuencia, de aquí podemos despejar el voltaje de salida y nos queda R2 sobre R1 por voltaje que ingresa en el pin positivo menos voltaje que ingresa en el pin negativo. En realidad, aquí deberíamos tener, voy a cambiar esto para que no haya confusión. A ver esto con blanco. Aquí sería de la siguiente manera. Nos queda una ganancia común a las dos señales, R2 sobre R1. Y este voltaje que están viendo aquí, el primerito, corresponde a la señal que ingresa en el terminal sin inversión de fase. Entonces, aquí esto es voltaje 2. A ver, con negro, ¿no? Pongámosle con color negro. Voltaje 2. Menos el voltaje que ingresa por el terminal con inversión de fase. Quedaría así la fórmula. R2 sobre R1, R2 sobre R1. Por voltaje 2, el que está ingresando a la patita positiva, menos el que ingresa a la patita negativa a través de esta resistencia que sería V1. Evidentemente, si es que R2 es igual a R1, este término se hace 1 y el voltaje de salida quedaría simplemente como la resta del voltaje que ingresa en el pin positivo menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. Este es un circuito restador de señales. Entonces, para este circuito también podríamos plantear el siguiente ejercicio. Quitemos estas corrientes que puede dar confusión. Entonces, supongamos que tenemos un voltaje 1 voltaje 1 en la señal senoidal con una amplitud de 5 voltios pico. Y pongámosle ahí un voltaje 2 de esta forma, justo a 90 grados allí. Bueno, ya. Esta señal, en cambio, tiene una amplitud de 6. 6 y menos 6. Suponemos que todas las resistencias son iguales.
Es decir, me quedaría un restador puro. Si es que hacemos un restador puro, dibujar la forma de onda de la salida. En este caso, suponemos que los voltajes de polarización son más 10 y menos 10. Entonces, este deber queda para la próxima semana. Vamos a poner aquí R1. A ver, ustedes tienen el examen la próxima semana, sí. R1 igual a R2. Entonces, por favor, terminan este ejercicio como deber y el anterior también lo terminan como parte de este deber. Son 2 ejercicios. Este circuito restador con el sumador que habíamos planteado. En este caso, las fuentes de polarización son de 10 y menos 10 y en el circuito anterior, en el sumador, van a trabajar también con fuentes de más 10 y menos 10. Dibujar a escala los voltajes de salida si las entradas son las que habíamos planteado. Bien, entonces terminamos la clase. En este momento, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, terminamos la clase en este momento y nos reunimos el día de mañana. Que tengan una buena tarde.